Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy es 1 de julio del año 2019. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículos del 18 al 22. Al verse rodeado de tanta gente, Jesús mandó a sus discípulos que cruzaran a la otra orilla. Entonces se aproximó un escriba y le dijo: «Maestro, te seguiré a donde vayas». Jesús le respondió: «Los zorros tienen sus cuevas y las aves del cielo sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza». Otro de sus discípulos le dijo: «Señor, permíteme que vaya antes a enterrar a mi padre». Pero Jesús le respondió: «Sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos». Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, algunas palabras por parte de nuestro Señor parecen muy duras en este caso, y las comentamos en el Evangelio del día de ayer, del día domingo. Un poco más explícito el Evangelio de Lucas, que en este caso el de Mateo, pero estamos viendo a nuestro Señor rodeado por una multitud que lo seguía, que tenía interés en escucharlo, y lo escuchaban con interés. Claro, alguno de ustedes me dirá, lo hará por curiosidad, sí, como actualmente ocurre. Siempre pasa esto, pero la palabra de Dios es eficaz. La palabra del Señor sabemos que el impacto lo hace. Y nuestro Señor mismo, fíjese que dijo: «La palabra que les hablo no es mía, sino del Padre que me envió». Palabra de Dios. Pero el Señor es Dios también. Sí, pero acá está como hijo del hombre, está en nuestra naturaleza. Y nosotros mismos, cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor, cuando proclamamos la palabra que nos dejó el Señor, decimos lo mismo: la palabra no es nuestra, sino del Señor que nos envió. Bien, entonces, en el norte de la Palestina, la zona de Galilea, donde comenzó a predicar nuestro Señor Jesucristo, y lo hizo preferentemente en los pueblos, vamos a llamar ciudades un poco pretenciosamente, que estaban edificadas en torno al lago de Tiberíades, una zona que el Señor aprovechaba muchas veces para predicar ahí cuando se encontraba con una multitud, como en este caso. Pero aquí más bien le dijo a los suyos: «Vayamos a la orilla de enfrente». Bueno, y fueron entonces. Uno dice: ¿se desprendió de la multitud el Señor? No, no lo hizo. Había siempre, como en todas las palabras, los gestos, las actitudes de nuestro Señor, una intención que se va a demostrar. Sí, el Señor cruzó a la otra orilla, pero muchos de los que estaban ahí en la multitud también fueron tras Él. Lo vamos a ver después cuando consideremos cómo el Señor comparte el pan, ¿no es cierto?, después de dar la palabra. Primero la palabra, por la palabra todas las cosas son hechas, y después el alimento para cumplir la misión que asigna esa palabra a cada uno de aquellos que la recibe. Muestran el interés consecuente con la misma. La palabra, si no se la vive, no se la conoce, y para poder vivir hay que alimentarse naturalmente. Y el Señor nos alimenta con su palabra y nos alimenta con su cuerpo también. Bueno, ahora parece que durante el tránsito hubo un escriba. Fíjese, un escriba era un personaje respetado. Era lo que llamaríamos hoy en día un hombre, bueno, intelectualmente formado, que tenía su propia... Los platónicos llamaban academia, ¿no es cierto?, lugar de enseñanza, donde acudían los alumnos, discípulos. Bueno, estaba en un lugar cómodo, en un lugar, bueno, verdaderamente tranquilo para poder desarrollar una enseñanza.
El escriba lo había escuchado a Jesús y seguramente percibió en él una palabra de autoridad, con autoridad. Y entonces, ¿qué le dijo? Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Seguir a Jesús a donde quiera que vaya. Ahora fíjese la advertencia que le hace Jesús, y qué comparación simple. Las aves tienen sus nidos, las zorras tienen su refugio, pero el Hijo del Hombre no tiene donde apoyar su cabeza. Jesús, el Hijo del Hombre. Sí, pareciera ser, por lo que nos dice aquí el Señor, que sí, no, Él no tenía, nuestro Señor Jesucristo, sabemos, era un maestro itinerante, no tenía un lugar, digamos, donde iban los alumnos a buscarlo y a recibir la enseñanza, como quien va a ver a un catedrático, a un profesor acreditado, inclusive pagando, ¿no es cierto?, el conocimiento que se recibía. No era todo lo contrario nuestro Señor. Él iba a buscar a los discípulos, Él los elegía, Él era el que itineraba rumbo al lugar donde se era escuchado, como estamos viendo en este caso. Por eso le dice al escriba, mirá, vos sí, sos una persona, en otras palabras, ¿cierto?, con un lenguaje interpretativo como el que pretendemos hacer ahora, vos tenés todo tu lugar, tu comodidad, tenés un confort, bueno, pero seguirme a mí quiere decir otra cosa, Seguirme a mí quiere decir abandonar todo lo que se tiene y aquello de lo que se dispone, y muchas veces con extrema comodidad, y bueno, andar de un lugar para el otro sin tener un espacio confortable para el descanso, sin tener la alimentación que muchas veces uno pretende, y todo eso que en la vida moderna lo sabemos muy bien. ¿Qué buscamos? Buscamos el confort, pasarla bien, si tenemos plata mucho mejor, un auto para pasear, dinero para ir y venir, sí, claro. Son los objetivos propios de la temporalidad. No tenemos mucho tiempo de vida, por manera que aprovechemos bien y tratemos de pasarla bien y vivir bien. Y el estilo itinerante de un maestro como Jesús es poco atractivo, o diríamos no es atractivo de ninguna manera. Pero Jesús, a aquellos que dicen estar dispuestos a seguirlos ya les advierte, como le dice aquí al escriba, y como le dirá después a sus discípulos, en el mundo tendrán que padecer tribulaciones, persecuciones, los matarán por causa de mi nombre, como efectivamente aconteció después con los discípulos que serían sus apóstoles. Como ocurre generalmente con todo cristiano, el cristiano resulta impopular entre la gente, no es algo. El discurso de entrega y de servicio por parte del cristiano que atraiga fácilmente. La gente busca ser servida, no servir. Y el reino de los cielos es otra cosa. Es todo lo contrario, lo que se concibe y estima de acuerdo a la experiencia histórica como un reino. El rey reina sobre todo, manda, tiene el poder absoluto, dispone de la vida de sus súbditos. En cambio acá el maestro cristiano no, como nuestro Señor. Él pone su vida al servicio de los otros. Él es el que sirve. Él se hace esclavo. Bueno, y no tiene un lugar cómodo, no tiene un palacio para habitar. No se dice acá en este pasaje si el escriba se quedó, lo siguió o a dónde fue, pero bueno, habrá tomado su decisión. Y bueno, a otro al cual el Señor lo convocó, que le dijo: Maestro, permíteme que antes entierre a mi padre. Bueno, muchos entienden que el padre había muerto y había que enterrarlo. Otros intérpretes entienden esta situación desde el punto de vista de que vivir con el padre, acá sería un hombre ya mayor, partiese de este mundo y estuviese al lado del padre para enterrarlo, o sepultarlo cristianamente, ¿no? Como es la costumbre cristiana. Sí, de cualquier manera,
Aquí lo que Jesús manda es que lo sigan inmediatamente, ¿ve? Aquí dejar de lado todo. Y usted me dirá, ¿pero cómo? El padre está enfermo, se puede morir, lo deja ahí, usted sígalo al Señor. El momento en que el Señor lo convoca es el momento en que usted está siendo elegido por aquel que lo conoce antes que usted lo conozca, antes que usted sea engendrado en la matriz de su madre. El conocimiento es desde el principio, desde el ser mismo. En el principio era la palabra. Y esa palabra se hace tiempo, viene al tiempo, mejor dicho. Así que hay que dejar todo aquello. Usted tiene aquí ya una opción, ¿se da cuenta? O sigue las pautas, las conductas, la vida, ¿no es cierto?, que usted elige para vivir, o lo que usted llama vivir en este mundo de la mejor manera, y finalmente, si usted desecha la oferta del Maestro de la vida, evidentemente a su partida de este tiempo, usted, bueno, será un muerto ya. Se irá a la tierra de donde partió, ¿se da cuenta? Polvo eres y al polvo volverás. No se va a llevar nada, porque la comodidad la deja acá, para otro que a lo mejor piensa igual que usted. Pero la vida, usted la dejó pasar. Dejó pasar el momento en que la vida lo convocó. Y para seguir los pasos del maestro de la vida, del autor de la vida que lo lleva a la vida, que usted no conoce y que el Señor le va a decir cómo es, y que el Señor se la va a mostrar, el Señor le va a comunicar la vida. Pero si usted no acepta su oferta es porque usted elige otra cosa. Y si elige otra cosa, bueno, tendrá por la libertad que es en Dios y que Dios comunica al hombre, bueno, tendrá en esa libertad lo que para usted es lo mejor y hará lo que hizo Adán, por ejemplo. Desechó el mandato divino y buscó él sus propios caminos. Recordamos un proverbio del rey Salomón que decía: Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchos caminos. Bueno, si busca su propio camino, no se queje. Todo lo que usted hace por amor es vida. ¿Estamos? Ahora, ¿por amor usted sigue al Señor? Sí, si lo sigue por amor, porque entiende desde ese amor que en el Señor está la vida y ve la encarnación del amor en aquel que lo convoca y le manda a dejar todo para seguirlo. Aquel que le dirá a los suyos, el que no deja todo lo que tiene, padre, madre, hijos, hija, hermano, hermana, esposo, esposa, por seguirme a mí, no puede ser mi discípulo. El Señor manda a abandonar todo lo que es propio de lo que llamamos estructuralmente el mundo que nos habita. Y siguiéndolo a Él, seguir la conducta de este Jesús. Dijimos que era un maestro itinerante, sí, predicó por todos lados, iba de un lugar al otro. El Señor carecía de riquezas, no tenía dinero y no confiaba en el dinero. Y cuando manda a sus discípulos en la primer envío que hace antes del Pentecostés, ¿cómo los manda y cómo les dice? Y no lleven alforja, ni lleven dinero, ni lleven esto, ni lleven aquello, no. Vayan en el nombre y en el poder de ese nombre, de aquel que los envía. Nosotros confiamos en el Señor más allá de las eventualidades y de las circunstancias que nos puedan acontecer en nuestro itinerario cristiano. Seguimos fielmente al Señor, no nos dejamos llevar, no tropezamos frente a la primera dificultad o a las dificultades que se presenten. Entonces mostramos ser dignos seguidores del Señor, dignos discípulos. Será impopular usted, no será muy... Hay muchos casos, ¿no es cierto?, en la historia. Por ejemplo, San Francisco de Asís. San Francisco de Asís eligió el seguimiento del Señor a la fortuna que su padre, un hombre de dinero, le ofrecía como herencia. Pero claro, tenía que abandonar el seguimiento del Señor. ¿Qué eligió Francisco de Asís?
el seguimiento del Señor, la pobreza evangélica. La pobreza que es verdadera riqueza, porque usted ha optado por los tesoros que permanecen, los celestiales, no por los tesoros transitorios que son propios del tiempo y que desaparecen con el tiempo, igual que usted. Si se queda como esclavo del tiempo y se queda como esclavo del mundo y de la oferta del mundo. Seguir al Señor es lo que tenemos que hacer. El Señor nos lleva a la vida. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, que el reino de Dios se va construyendo con las decisiones que tomamos cada uno de los que nos llamamos cristianos. Y como mencionabas tú y se dice en el Evangelio, ¿no? Tenemos que tener decisiones radicales para seguir al Señor. Radicales desde el punto de vista terrenal, porque desde el punto de vista celestial, como diría un buen amigo, es otra cosa. Y muchas veces uno no se fija en ese plano celestial y piensa que, por ejemplo, ¿no? Cuando dice el Señor que las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos y el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza, podemos ver a través de la historia del cristianismo que no ha habido ningún santo que no fuera amparado por Dios. El Señor siempre nos ampara y nos protege, nos cobija, de una u otra manera. Siempre, efectivamente, Patricia, siempre el Señor. Él es nuestra fortaleza. Él nos contiene, Él nos sostiene, Él nos levanta cuando caemos. Él es la alegría interior que nunca desaparece, que habita en nosotros. Lo hemos encontrado, nos ha encontrado, encuentro con la vida. Hermanos, con la vida, ¿qué más que esto? Verdaderamente, ¿qué lo va a cambiar? ¿Por algo que no es vida? ¿Por algo que es tiempo y tiempo que pasa y usted con el tiempo? En verdadera y auténtica libertad por conocimiento de la verdad que el Señor nos revela, usted puede elegir. Y eso es lo que Dios quiere de usted. ¿Qué te parece, Patricia, si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día. Tu espíritu de amor, tu espíritu de seguimiento verdadero, tu espíritu de fidelidad hacia todos nosotros. Lo pedimos en tu nombre, Señor, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Amén.